Ejemplos. Kitisa. Tis uliarani moni. Tis uliaranini. ¿Alguien quiere leer sus ejemplos? ¿Nadie ha escrito? ¿Nadie va a leer? ¿Me escuchan, verdad? ¿O no se escuchan? ¿Me escuchan? ¿Está presta allá? Hisayatichiri hisa. Ya, sigamos entonces. Hemos visto el kata. Voy a compartir pantalla. Kata nominal localizador, ¿no? Siguiente ejemplo o siguiente sufijo va a ser igual. Ah, no, ya otro sufijo. Sufijo kami. En este caso con diéresis. Kami. Este sufijo kami es verbal y esto es indicador de serie. Ejemplo, a ver, taquiña. ¿Qué significa este verbo? Kamseis Muni, Patear. patear. Muy bien. Ahora colocamos esto. Aquí quitamos el infinitivo y la vocal, ¿ya? La palabra raíz queda como tac, ¿ya? Y ahí ponemos el kami, takami, takami. Esto significa a patadas, ¿ya? Entonces ya no es solamente una patada, sino son varias patadas. ¿Me dejo entender, Hanati? Amoyesi Tanicha. Hanawayatichiri. Ya otro ejemplo, saraña. ¿Qué es saraña? Ir. Ir.
Quitamos el infinitivo y la vocal y ponemos kami. Sarkami va a ser al ir, em, sí, al ir, ¿sí? Entonces sarkami es yendo o al ir, ¿no? Sarkamio itadio, ¿no? Entonces, caminando voy a tejer, ¿no? Más o menos así, ¿ya? Sarkami es ya una serie, ¿ya? A ver, ustedes escriban un ejemplo. Ma uñanchao qelqtapham, ma uñanchao qelqtapham. Y atichiri con, sí o sí tiene que ser con verbo, ¿verdad? Correcto, es verbal. A ver, kitis, uyaranepam, uyaranepam. Y atichiri con el verbo irnacaña sería irnacami. Eso, muy bien. Walikiu, kitimpisam. Con el verbo hachaña, llorar, hachkami. Ok, por ejemplo, los bebés muchas veces llorando se duermen, ¿no ve? Están llorando, ¿no? Hachkame y khataina, dicen, ¿no ve? Ah, sí. Ay, atichiri. Se elimina el infinitivo ña y la vocal más, ¿no ve, atichiri? Correcto. Kitimpisam, uyaranepam. Uyaranepam. Con el verbo jalaña, Ya, jalcame. eso, muy bien. Walikiwa, Laruña, larcame. larkami, yam, Mancaña, mancame. eso. Kitimpisam, kitimpisam. Maki, uyaranepam. Kitimpisa, uyaranepam. Todos tendrían que leer, no sé, algunos pues que no están escribiendo. A ver, escriban. Kelkapham. Del verbo payaña yatichiri paikami, Ok, paikami. Walikiu. Ya, ¿nadie más está escribiendo? Ya, Hanati, Hanicha, Kunhamasa. Kanao yatichiri. Ya, y acá sufijo caña. Este sufijo nominal, mientras tanto. Uñanchawi.
Payaña. Payaña es verbo cocinar, ¿no? Ahora, antes del infinitivo, elisión vocálica y pongo, en este caso va todo, ¿no? Esto es aparte, mira, este infinitivo va, la vocal va y el sufijo como tal es ña, con ña, caña, ¿no? Hay caña, ¿ya? No, este no es el infinitivo, ¿ya? Hay caña. Entonces, paicaña va a ser estar cocinando, ¿ve? Adelantarse, estar cocinando mientras tanto, digamos, ¿no? ¿Ya? No sé, podría ser caña, ¿no? Quitamos el infinitivo y la vocal y ponemos caña, ¿no? Estar escribiendo, estar escribiendo. Digamos, tenemos una actividad a las 6:30. No han llegado todavía, estamos esperando, pero mientras tanto yo estaré escribiendo. ¿Me dejo entender? Eso es. Hanati, amoyasiti, hanich. Un ejemplo más, por favor, Yatichiri. A ver, otro ejemplo. No sé. Anataña. Anataña, quitamos el infinitivo y la vocal y ponemos caña, ¿no? Anat caña, ¿no? Estar jugando. Pero de forma anticipada, ¿no? Digamos, nuestro juego empezaba a las 6:30, pero no han llegado todos todavía, entonces, pero mientras tanto, sí, jugaremos, empezaremos, ¿no? Eso es, ¿ya? A ver, qelqanepjam, humana qelqanepjam. A ver, escriban. Taqeni, taqeni, qelqanepjam. Istaña, istcaña, ¿Ya? Te empieza. Iquiña, Ipcaña, Y caña, ¿ya? unchuquiña, unchucaña, ¿Ya? Uliaña, Ulcaña, Ok. Luraña, Lurcaña, ¿Ya? Guarequio. Que te empieza. Sarcaña, Yatichiri Sara Sarcaña. Ok. Yatichiri, justamente de ese verbo quería hacer, pero suena igual, ¿no? El sarcaña, igual en caña terminaría. ¿Sí? Pero el verbo como tal es araña, ¿eh? Hanas que haya, hanicha. Mm, sí, ahora sí está clarito, Yatichiri. Te empieza a ver el Yaranepjam, Yaranepjam.
Puscaña, de tocar, de pusaña. Ya, está bien. Vale, aquí. Te empieza. De criar uycaña. Uy, Uycaña, Ucaña. profesor. Ya. Ajá. Uliara sinipkakim. ¿Qué te empieza? Hana thani chamuyasit kun hamakisam. Anaskiwa. Ya, walek. Walek kumaj. Ya karak. Eh, sufijo kaya. No es kaya. Kaya no. Simple. Este es un sufijo nominal. Es factible. Significa factible. Uñanchawi. Em, Monaña. ¿Qué significa monaña? Querer. Querer, ¿no ven? Querer. Ahora si pongo, quitamos el infinitivo, la vocal, y ponemos kaya. Munkaya, ¿qué significa? Deseable, ¿no ve? Munkaya piniu, dice, ¿no? Munkaypin man asiscane. Ukatawa okoh munkaya poneu, ¿no? Okawainah munkaya pineu. ¿Qué estoy diciendo? Kamsains mont, a ver. Arsunip, hanas qaresip hamte. A ver, ustedes escriban un ejemplo. Ya, Tichiri, al igual que los otros dos, se elimina el ña y la vocal, ¿verdad? Correcto. Con luraña sería ya, Tichiri, lurcaya. ¿Ya? ¿Qué significaría? Eh, como luraña es hacer, sería A ver, el resto, lean. Yatichiri Mancaya, Ok. Walekiu. ¿Qué te empieza? ya, Tichiri, pero el mancaya, ¿qué significaría exactamente? Está rico, está apetecible. Ah, ya. Ullaranepjam, no están escribiendo.
A ver, Quitempe nene, lean. Aljaña Yatichiri, Alcaya. Eso, muy bien. Después, Quitempesa. De llorar sería hachkaya. Ok, que ya pone, ¿no? Por ejemplo, anterior semana ya en mi sector, en mi pueblo, se ha quemado, ¿no? Entonces, Hachkaya pene huachacaj, ¿no? Entonces, está como para llorar, ¿no ve? ¿Ya? Qué tempes, a ver, Mayampe. de Saraña sería Sarcaya Yatichiri. Ya, como para ir, ya. Va a haber una fiesta tremenda este fin de semana, Sarkaya Peña, ¿no? Es como para ir siempre, ¿no? ¿Ya? Qué tempes, De Coyana, Pucallaya, ok, Colcayao, ya. Hanate, Amoya City, con Hamasa, Amoya City, Hanaskiti, Panaski Yatichiri. ya, Chawi. A ver, Jupa, ¿qué significa Jupa? Ah, no, pues antes el sufijo, ¿no? Ki. Este sufijo ki es mixto y es limitativo. Entonces, ¿qué significa? A ver, jupa, lo que decía. Jupa, ¿qué significa? El, Él o ella. Él o ella, ¿no ven? Entonces, ahora, aquí a este él o ella lo ponemos el ki, jupaki. Entonces, estoy limitando, estoy diciendo solo él o ella, ¿correcto? Estoy limitando. A ver, ustedes escriban otros ejemplos. Nayaki, Ok, Iwasaki, muy bien. Upanakaki, Vale, Q, ¿qué te empieza? Ullaranepjam. Manakaki, Ok, Yawasanakaki, Tataki, ya, Tulkaki, Ilaki. ya, Anukaraki. ya, Wanuka. Pisiki sería Yatichiri. ya, Yatichiri Alhaki. ¿Está bien? ¿Cuál es ¿O la no? palabra 6? De Aljaña. Ya, Alhaki. No, ¿está bien? ¿O no? ¿qué significaría? Mm, Solo está vendiendo algo así. Ah, ya. Upaja al hakiwa, ya. Tal vez medio Ajá, despectivo incluso, ¿ya? sí. Tempes, ¿qué tempesa? Ollarane, Warmi, Warmiki, Yatichiri ya, estaría. warmiki, ya. Y a Tichiri, este sufijo más que todo es con, hoy, ¿cómo decirlo así? Con personas, o sea, a No eso más. necesariamente, depende del contexto. Ya, Tichiri.
Ya, ¿qué te empieza, Net? ¿Qué te empieza? Ya, aquí. Kipa. Sufijo kipa. Esto igual es mixto. Esto es alternativo. Uñanchawi. A ver, maya. ¿Qué significa maya? Uno. Uno. Ahora quito la vocal y pongo el kipa. Kipa. ¿Qué significa? Uno. Intercalado, ¿no? Eso. Esto es intercalado. Intercalado. Apaña. ¿Qué significa esto? Llevar sería. Llevar. Llevar. Eh, aquí De buen diente come voy a harta poner cebolla el y kipa muy arseniento. Con Dento Triple Acción y voy a es colocar siempre el naranja. infinitivo ya. Apaquipaña. ¿Qué significa? Pasar de un lado a otro. Ya. A España. Pasar de un lado a otro. O, a ver, podría darse en diferentes circunstancias, ¿no? Entonces, digamos, estamos haciendo fila, ya, digamos, para comprar garrafa, ¿no? Estamos haciendo fila y de pronto este soy yo, estoy el último, pero me pongo aquí, a Paquipaña, estoy pasando encima, ¿no ven? ¿Me dejo entender? Ahora puede haber aquí un muro, que yo puedo pasar un objeto a este otro lado, por encima, a Paquipaña. ¿Me dejo entender? Entonces, tendría diferentes significados esto, ¿ya? Hanahayam. A ver, Mauñan Chahumana Keltanipam, a ver, escriban un ejemplo. Keltanipam, Keltanipam, Cotullaranipam. Keltanipam, Kipa. Ullaranipam. Sarakipa. Puede ser Yatichiri. Ok, Saraquipa, ya. ¿Qué tiempes? A ver. Y Atichiri sería Alaña, Alaquipaña, ¿no? Alaquipaña. Ok, Walikiu. Un chuquiña sería un chuquipa. ¿Qué significaría eso? eh, bueno, un chuquipa sería no, sería algo de es mirar. Creo que no va con esa palabra. Esto es algo Arroz alternativo, ¿no ve? quipaña. ¿Perdón? Arroz quipaña. Arosiña, Arosquipaña, sí, de hecho de eso es, ¿no? Entonces, una conversación es un intercambio, ¿no ve? Intercalado, ¿no ve? No solamente uno habla, sino varios hablan, ¿no ve? ¿Ya? Walekiu, Pisa. Kipaña. Amuikipa. Ok, Amuyaña, Amuiquipaña, ya. Walekiu, Pisa. Alaña. Jalaquipaña. Ok, Walekiu, Pisa.
A ver, mainin pullaran epham. Tempes, ¿qué tempes? Ya, ya, como sufijo Q, nominal, diminutivo. Sufijo Q, nominal, diminutivo. Uñanchawi, por ejemplo, mama, ¿qué significa mama? Mamá, Mamá, ¿no es? Mamaku, ¿qué significaría? mamita, Mamita, eso. Tata, igual, ¿no? Tataku, como papito. A ver, ¿algún ejemplo otro que tengan? Gila, Gilacu, Ok, Hilam, Hilaku, hermanito. De guagua, guaguacu, Ok, Wawaku, Wawita. Pishiku, Yoya, Pisikuyam, Yokaya, Yokayaku. Yokayaku. Ya podría ser, pero no es común. ¿Ya? Otro ejemplo, Yakanyanchawi. Yakanyanchawi. Anuku. Ya, podría ser también. Timpis. Hanate acá, Hanicha. Sulcaco. Ya, Sulkaku, Yam. Iskaku. Iskaku, Yam. Tiwulaku, yachiri. Yam. Ahora otro sufijo. Kucha. Este kucha es un sufijo nominal y es un sufijo definitivo. Ñanchawi. Hicha, ¿qué significa hicha? ahora, Ahora, yo pongo ahora hicha kucha. ¿Qué estoy diciendo? ahora Ahora sí. mismo. Ahora mismo o ahora sí, ¿no ve? ¿Sí? No se me ocurre otros ejemplos. ¿Tienen algún otro ejemplo? A ver, ¿algún ejemplo que tengan? Yatichiri, se puede así como jugar con palabras de tiempo, así como hoy, ayer, así. Hichur kucha. Sí, podría ser. Sí, sí, va. Ah, ya, eso quiere decir hichur, pucha. ¿Ya? ¿Vale? ¿Qué es que? Yatichiri, harur, kucha, ¿estaría bien? ¿Ya? ¿Está bien? Ah,
Yatichiri, ina sería por gusto, ¿no? Inakucha iría. Ya, Inakuchi, sí, podría ser. Ya, Kucha. ya. Ya, ¿Kana tani chukakamaj amuyasiti? Ya, ukakam hichur, jutiro requisiñan, ya, van a escribir, van a practicar, no están practicando, me parece, ¿ya? Tienen que practicar, ya les había comentado el otro día, ¿ya? Ya estamos cerca de la conclusión, con esto ya tienen que escribir, ya textos hemos dicho, ¿no? Entonces, tienen que conocer estos sufijos, en base a eso van a escribir, ¿ya? Jutiro urkam taqini, walekhi para phatam.